Amén. Ahora vamos a tener un tiempo de alabanza a nuestro Señor. Vamos a exaltar su santo nombre. Hola, hermano, ¿se escucha? ¿Se escucha así? Bueno, en esta oportunidad queremos invitarlos a que nos acompañen con dos cantos. Uno que reconoce que la gracia de Dios nos ha alcanzado y que sin su gracia pues no hubiésemos llegado a ninguna parte. Y justo, bueno, hoy que hemos tenido oraciones de gratitud, creo que es un buen momento para hacer este canto. Y el otro es un canto que reconoce que Dios está encima de cualquier situación y que Él puede obrar, y también creo que es muy propio para los tiempos que estamos viviendo. Amén.
Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, tú reinas con poder, soberano, soberano, victorioso Rey, y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, y tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es la gloria, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuyo, Señor. Sí, Señor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, Dios mío, porque tú eres digno de ser alabado y exaltado, Señor. Y te agradecemos porque tú pusiste, Señor, en el corazón de hijos tuyos, de siervos tuyos, el que te podamos alabar con estas canciones, Señor, que tú dirigiste para que sean compuestas. Gracias, Señor, por este bonito regalo que tú nos das de podernos reunir por este medio para glorificarte a ti. A cada uno de nosotros, Señor, nos das este regalo para unirnos a nuestros hermanos y cantarte a ti, Señor. Dios mío, queremos seguir, Señor, con esta actitud de adoración a ti, de exaltarte a ti, Señor, en este tiempo.
Y más aún ahora, Señor, que vamos a buscar, Señor, la dirección en tu palabra. Vamos a meditar, Señor, en tu palabra. Guíanos, Señor, para que podamos entenderla, eh, reconocer, Señor, que siendo tu palabra el tesoro invaluable que tenemos, ese, esa revelación tuya, Señor, perfecta, eh, completa, Señor. Eh, Ayúdanos, Señor, a que prestemos plena atención a tu palabra y mantengamos también, Señor, una actitud de reverencia delante de tu palabra, Señor, y nuestra disposición a buscar, Señor, llevarla a la práctica, a vivirla, Señor, y tenerla, Señor, presente siempre en nuestras vidas. Guíanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, una vez más les doy la bienvenida a este tiempo que tenemos. Bienvenidos, pues, la familia Cárdenas, hermano Guillermo, Lucy. Bienvenidos, la familia Lavado. ¿No? Está todo Marcelo, Leonardo, bueno, Sarela y Pedro. Marcelo, Leonardo, Sarelita, Adriana, Pedrito. ¿No? Bien, bueno, bienvenidas también mi hija Mía y Vilma, ¿no? Grecia también, ¿no? Y la familia Lezama, bienvenidos a este tiempo. Eliseo, Ronnie y Grace, la familia Pozo, ¿no? Con María, Gerardo y Gerardito. También aquí salen Víctor y Moisés, están con nosotros. Hermana Julia, ¿no? Arana, nuestra hermana Carmen, los Matos, y deben estar ahí también con sus hijos, ¿no? Gerald y Jairo. Y Sarabi también, que se conecta con nuestra hermana Eulalia y Jennifer, ¿no? Todos pues sean bienvenidos a este tiempo que tenemos. Algunos están con sus camaritas apagadas, pero sabemos que están ahí, ¿no? Presentes junto con nosotros. Muy bien. Vamos a leer el texto bíblico de hoy día, que es Lucas, en el Evangelio de Lucas, ¿no? Capítulo 17, el versículo 11 al 19. Durante este tiempo quiero aprovechar en hacerles dos preguntas, ¿no? Y las voy a dar ahora para irles preparando para que vayan pensando a ver cómo participar, porque me gustaría que participen uno o dos de manera voluntaria. Una pregunta que voy a hacer es, ¿qué hacen las personas cuando no pueden arreglar o solucionar algo ellos solos? Y la otra pregunta es respecto a cuáles son las actitudes que tiene un creyente, ¿no? En su vida, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las actitudes de un cristiano, ¿no? Delante de Dios? Muy bien, vamos a leer Lucas, capítulo 17, versículos 11. Será bueno que me sigan con sus Biblias, con las Biblias que tienen. Dice, en su camino a Jerusalén, Jesús pasó entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se quedaron a cierta distancia de él. Y levantando la voz, le dijeron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, vayan y preséntense ante los sacerdotes. Y sucedió que mientras ellos iban de camino, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió alabando a Dios a voz en cuello y rostro en tierra, se arrojó a los pies de Jesús y le dio gracias. Este hombre era samaritano. Jesús le dijo, ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los otros 9? No hubo quien volviera y alabara a Dios, sino este extranjero. Y el samaritano le dijo,
y al samaritano le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Hermanos, la lepra, ¿no?, es una enfermedad terrible. Esta lepra se sabe que es producida por una bacteria y se contagia principalmente por medio de la saliva o la mucosidad. Y esta bacteria que se introduce en el cuerpo humano empieza a dañar la piel, empieza a dañar también los nervios en todo el cuerpo y destroza lentamente el cuerpo de una persona, desfigurándola, deformándola y también llevándola a la discapacidad, porque va perdiendo, lentamente va perdiendo sus extremidades, por ejemplo. Y la medicación para esta enfermedad, para tratar de combatir esta enfermedad, hasta tratar de llegar a sanarla, recién se descubrió, recién se pudo encontrar en el año 1930. O sea, por mucho tiempo, por miles de años, la humanidad ha sufrido esta enfermedad sin alguna cura. En los tiempos de Jesús, los leprosos eran marginados, eran apartados, ¿no? Tanto por el hecho del contagio, del temor de lo que sucedía con ellos, pero también por la apariencia y por cómo se veía. En el Evangelio de Lucas se caracteriza por mostrar el interés de nuestro Señor por las personas marginadas o rechazadas dentro de esta sociedad. Por ejemplo, también se habla en Lucas acerca de las mujeres, acerca de los niños, de los cobradores de impuestos que también eran rechazados, de enfermos, por ejemplo, ¿no?, de los enfermos de lepra. Lucas 17 nos habla de estos 10 leprosos. El que estén juntos ya nos lleva a pensar algunas cosas, ¿no? Y el hecho de que se mantenían a la distancia de Jesús, por ejemplo, no se acercaron a Jesús, sino que de lejos se comunicaron con Jesús, gritando, ¿no?, manteniendo su distanciamiento. Nos dice algo de cómo vivían esta pobre gente. Podemos reconocer que estos hombres no podían estar con otras personas y que entre ellos tal vez se reunían, se juntaban para tratar de ayudar uno al otro. De repente el que estaba un poco mejor ayudaba al que estaba allá, al que no podría caminar o no podría usar sus manos. Es una situación muy complicada porque nadie se les acercaba por temor a también cargar con esa enfermedad. Era una enfermedad incurable y estos enfermos no podían hacer nada para sanarse. Estaban, digámoslo así, con las manos atadas, eran impotentes ante esta realidad que les tocaba vivir. Hay diferentes situaciones en las que nosotros experimentamos o nos llegamos a encontrar así, con las manos atadas. Tal vez por una enfermedad. Por ejemplo, este año tuvimos una prueba mundial de esta situación, de esta realidad del ser humano, que es que hay momentos en los cuales no se puede hacer nada contra algo, y es la enfermedad del COVID. Pero no solamente son las enfermedades, también hay otras situaciones en las cuales nosotros nos encontramos, nos llegamos a ver con las manos atadas, problemas, conflictos. Esas experiencias nos ayudan a recordar que necesitamos de Dios, que somos vulnerables, que no lo podemos hacer todo y que por lo tanto necesitamos acercarnos a Dios para que Él nos ayude. Como estos leprosos que acudieron a Jesús, pidiendo de Jesús una solución, una respuesta, una ayuda, que Él tenga compasión. En este pasaje vemos a un grupo de personas que reciben la sanidad del Señor. Pero de este grupo de 10, uno de ellos actuó de una manera diferente después de ser sanado.
Y hoy veremos qué es lo que marca la diferencia en esta persona que actuó de manera diferente. Nosotros también podemos creer en Dios, y es más, aún en aquello que sobrepasa nuestras capacidades de la ciencia y de todo lo natural. Podemos decir que Dios nos ayude. Señor, ten compasión de nosotros. Acércate, responde a nuestras peticiones. Y podemos hacerlo. Pero hay algo que marca la diferencia de aquellos que creen en un Dios milagroso, en un Dios sanador, de aquellos que siguen a Dios, de aquellos que siguen a Jesús. Y hoy vamos a ver eso. Primero vamos a ver cuáles son las actitudes del necesitado, de aquel que necesita ayuda porque está con las manos atadas, ¿no? Y podemos ver en este relato que los 10 creyeron que Jesús les podía sanar. Los 10, esa mancha, ese grupo de personas creía que Jesús les podía sanar. Por eso se acercaron y gritaron, Señor Jesús, ten compasión de nosotros. Pero ahora preguntémonos por un momento, ¿qué hacen las personas hoy en día en nuestro alrededor o de repente nosotros mismos? ¿Qué podemos hacer o qué hacen las personas cuando no pueden arreglar o solucionar algo ellos solos? Cuando hay esa impotencia, ¿no? Cuando tenemos esa incapacidad de poder hacerlo. Y me gustaría escuchar de alguno de ustedes decir qué es lo que uno puede hacer o qué es lo que han visto que han hecho las personas, eh, a qué acuden, qué es lo que hacen. De manera breve, me gustaría tu participación en este tiempo. De repente puedo Sí. comentar como una especie de testimonio, ¿no? O sea, yo recuerdo una vez, mi mamá estaba enferma, no, bueno, nosotros no sabíamos, yo estaba con mi mamá nada más, tenía un apéndice, y un tío había llegado a la casa, y comenzó a sobarlo, porque decía que sus órganos se le había bajado y tenían que subirlo, cosas así, ¿no? Y le sobaba feo, ¿no? Pero yo le veía a mi mamá que estaba desesperada, ¿no? Y yo entre mí decía, no sé si está bien lo que está haciendo, ¿no? Pero el deseo era de que necesitábamos que ella se alivie. Y bueno, el médico, todavía no le habíamos llevado al médico por emergencia, pero en ese momento se te cruza todo, ¿no? Por la cabeza. Puedes ser sensible hacia cualquier cosa, cualquier recurso, ir con tal de que te veas sano, ¿no? Y bueno, después ya creo que mi mamá viajó y le habían detectado peritonitis. Felizmente se había hecho una bola nada más en el estómago y que no se había esparcido, ¿no? Y prácticamente eso le salvó la vida, ¿no? O sea, Dios lo sostuvo en ese momento. En el momento de desesperación uno puede buscar cualquier medio para con tal de sentirse aliviado. Sí, en esos momentos es difícil. Muy bien, ¿alguien más quisiera participar? Bueno, pastor, yo quisiera Muy bien, Gerardo. comentar algo que no es que me sienta muy orgullosa de lo que les voy a comentar. Pero bueno, cuando Gerardito nació, creo que ustedes saben, creo que eso lo vivimos juntos con Rocafuerte, el tema de que no defecaba. El primer mes de vida, él no podía defecar espontáneamente y yo oraba mucho por él, le daban cólicos fuertes y los doctores decían, déjenlo tranquilo, él está bien, él tarde o temprano tiene que defecar. Y yo oraba y no pasaba nada, ¿no? Siempre mi primera reacción siempre es orar al Señor y pedir
y pedir dirección. Pero en esta oportunidad no pasaba nada. Y yo me enojé mucho con el Señor y le decía, tú puedes sanarlo. O sea, es un bebé. ¿Cómo es posible que es un bebé? No te estoy diciendo que me sanes a mí. ¿Por qué no lo haces? Y me sentía tan frustrada, pero sabía que no tenía dónde más ir. Tenía que seguir orando. Porque, bueno, nuestra experiencia corta como padres, ya no creemos en los médicos. Los médicos hacen y dicen unas cosas locas. Y seguimos orando y de verdad, bueno, el Señor obró a favor de Gerardito, pero es increíble que a veces, aunque no vemos la respuesta y aunque nos da cólera porque queremos una, sobre todo cuando alguien está sufriendo, sabemos que no tenemos más a dónde correr. Tenemos que seguir creyendo y seguir orando porque ¿quién más lo puede hacer? Si no lo puede hacer Dios, ¿quién más? Nadie. Entonces, digo que no me siento orgullosa porque para mí fue una prueba muy grande de fe y humildad, creo, delante de Dios. Sí, sí, hay en esos momentos de gran presión, de gran dificultad, es cuando emocionalmente podemos reaccionar eh, eh, mal, ¿no? O podemos no hacerlo mejor, ¿no? Y sí, son momentos difíciles, ¿no? Y creo que nos duele más cuando alguien, ¿no? Como un hijo está sufriendo, que cuando uno mismo está sufriendo, ¿no? Creo que, bueno, de manera personal, y creo que todos compartimos esta posición, es que cuando nuestros hijos sufren, nos afecta mucho más, ¿no? Que cuando cualquier otra persona esté sufriendo, ¿no? También nos afecta, pero es más, somos más sensibles ante el dolor de nuestros hijos, y más aún cuando son pequeñitos, ¿no? Y ahí pues la carga emocional nos lleva muchas veces a reaccionar así. Eh, y bueno, dentro de las cosas o personas a las que acudimos, hay personas o cosas normales o naturales, ¿no? O aceptables, podríamos decir, ¿no? Como el médico o acudir por un consejo también, ¿no? Podemos nosotros pedir, depende de qué situación estemos pasando, ¿no? No solo de enfermedad, sino otras situaciones también. Y podemos acercarnos pues a alguien para que nos aconseje, ¿no? O también de repente para que nos preste, ¿no? Cuando estemos pasando por una dificultad económica, ¿no? Algunos buscan también en la medicina natural, de repente no para sanarse o de repente para tratar de mantenerse con buena salud, ¿no? Algunas personas acuden a la psicología, y luego ya también hay otras actividades no aceptables, ¿no? A la que las personas acuden, ¿no? En varios, como dije hace un momento, en varios de estos casos no está mal hacerlo, pero primero siempre acercarnos, nosotros los creyentes, los que confiamos nuestras vidas a Dios, en primer lugar siempre estar confiando en el Señor, y también, ¿no? Si acudimos a alguien más, a alguna persona, confiamos en que el Señor está usando o usará a esta persona dentro de la ayuda que Él nos da, ¿no? Lo importante o la importancia, eh, eh, lo importante que debemos de recordar siempre, o lo más importante, es nuestro Señor y la ayuda de nuestro Señor, ¿no? Pero la ayuda, por otro lado, también esa impotencia que experimentamos en esos momentos ayuda a darnos cuenta de que necesitamos de alguien superior a nosotros o alguien que puede hacer algo que nosotros no podemos hacer, ¿no? Y y Dios es superior a nosotros. Él es todopoderoso y Él todo lo puede hacer, ¿no? Los 10 hombres, aparte de que creyeron en que Jesús podía sanarles, no sabemos qué buscaron antes, a qué acudieron antes, pero esta vez lo hacían a Jesús. Aparte de esto, estas 10 personas se pararon a lo lejos de Jesús. Y esto lo ordenaba la ley. La ley ordenaba que aquellos que están con lepra pues deben de estar a distancia, no pueden acercarse a las personas, ¿no?
Es más, por ahí leí hace algún tiempo que ellos se ponían algo que les identifique, que haga ruido, y tenían que anunciar, es más, gritar, ¿no? Que está leproso, para que la gente se aleje, no se acerque sin darse cuenta a ellos, ¿no? Era una forma de su distanciamiento social. Y aprendemos en esas situaciones también a obedecer las reglas, nos adaptamos a esas situaciones, ¿no? Y hoy en día, pues, hemos tenido experiencias también que nos enseñan eso, ¿no? Que nos adaptamos a ciertas situaciones de acuerdo a las experiencias que tenemos. Y esas experiencias también van marcando nuestra forma de actuar y de conducirnos, ¿no? Y esa es otra muestra de nuestras limitaciones que tenemos, ¿no? Luego, estos 10 hombres clamaron lo mismo, pidieron lo mismo a Jesús, ¿no? Ellos clamaron, ellos gritaron, ¿no? Jesús, maestro, ten compasión de nosotros, ¿no? Los 10 buscaron a Dios. Luego, los 10 hombres recibieron la misma orden de parte de Jesús, ¿no? Jesús les dijo, vayan y preséntense ante los sacerdotes. Con esta orden, lo que Jesús les estaba haciendo es asegurarles que serían sanados. Porque una persona tenía que, habiendo estado enferma, se acercaba al sacerdote cuando era sanada, ¿no? O sea, según la práctica que había, era que si alguien era sanado, tenía que iba al sacerdote, y él daba como que el visto bueno, como el check, como un médico hoy en día que hace un examen y dice, esta persona está sana. Así el sacerdote cumplía esta función, ¿no? De decir, esta persona ha sido sanada por Dios, ¿no? Entonces, Jesús, al decirles, vayan y muéstrense al sacerdote, les estaba diciendo, mientras que van yendo, ustedes van a ser sanados. Y ellos fueron, ¿no? O sea, ellos, estando enfermos, dijeron, vamos a obedecer a Jesús, vamos a ir, ¿no? Esto implícitamente nos está diciendo que ellos creyeron en que serían sanados por Jesús. Ellos confiaron en que en ese proceso de ir al sacerdote serían sanados. Y por último, los 10 hombres, justamente cuando iban en camino a presentarse al sacerdote, fueron limpiados de la lepra, fueron sanados. Y esa debió ser una maravillosa experiencia, ¿no? Un milagro de Dios, ¿no? Cada uno de ellos viendo cómo es que su piel se restauraba, viendo cómo es que su dolor se iba, ¿no? Viendo cómo es que su incapacidad, el estar tal vez lisiados, tal vez mal, se restauraba. Yo experimenté en mi vida y soy testigo de milagros también en la vida de otros. Y son motivos de mucha alegría, de mucho agradecimiento a Dios. Son motivos de dar gloria con gozo al Señor, ¿no? Y de hablar también de esto, de lo que hace Dios a otras personas. Y recordemos en esos tiempos, ¿no? No solamente estos 10 se acercaron a Jesús para que Él les sanara. Había el relato, los evangelios, ¿no? Lucas, Mateo, Marcos, Juan, relatan cómo es que había mucha gente, ¿no? La Biblia usa este término multitud. Había una multitud de personas que buscaban a Jesús por sus milagros, ¿no? Por esos milagros, por la alimentación, por las sanidades, por lo que echaba fuera demonios, ¿no? Y hoy también hay una multitud que busca a Jesús por un milagro. De una u otra manera, buscan que Jesús haga un milagro en sus vidas, ¿no? Que supla sus necesidades, que les dé aquello que ellos están pidiendo y necesitando. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas en las que serán arregladas solo con un milagro, solo con un hecho sobrenatural podrán arreglar muchas cosas en la vida de mucha gente. Y reconocen eso, mucha gente reconoce esa realidad, reconoce sus limitaciones y reconoce la necesidad que tienen en cuanto a eso de Dios. Mientras Jesús iba a Jerusalén, el relato dice, ¿no?, que Jesús se dirigía a Jerusalén,
se encontró en el camino con estos leprosos. El plan de Jesús, en el relato se ve que el plan de Jesús era ir a Jerusalén. Él no fue a ese lugar, según el relato, viendo este relato de una forma natural, ¿no? Humana. Él no fue a ese lugar para sanar a los leprosos, sino que estaba de paso, estaba de pasada hacia Jerusalén. Pero igual le sanó. Tuvo compasión de ellos. Los leprosos, la mujer del flujo de sangre, la mujer que pidió por su hijo, entre otros que vemos en los evangelios, nos deben llevar a revisar la forma en la que acudimos a Dios, al Señor, para pedirle algo. Ellos pidieron con fe y con insistencia, y entendiendo ellos que, según ellos, ¿no? Porque Jesús todo lo tiene planificado, pero según ellos, entendiendo que no figuraban en los planes de Jesús. Sabemos que a Dios no se le escapa ningún detalle. Todo lo tiene planeado, todo lo hace por algo. Y Jesús sanó a estos hombres por algo y para algo. Por ejemplo, para que hoy nosotros podamos estar meditando en este hecho tan especial. Pero me refiero a la actitud con la que nos acercamos a Él, nosotros. Algunos ni siquiera lo hacemos como estos 10 leprosos. ¿Por qué no entonces levantar la voz en nuestras oraciones y decirle al Señor: Jesús, Maestro, ten compasión de mí, ten compasión de nosotros? Y responde e insistir en ello. Eso es lo que nos corresponde a nosotros, confiar plenamente en Dios, acercarnos e insistir a Dios y seguirle pidiendo. Pero hay una gran diferencia entre aquel que se acerca a Jesús por un milagro y luego se va, y aquel que se acerca a Dios para seguirle porque sabe que es su Salvador eterno. Y vamos a ver esa diferencia. Como les dije hace un momento, hay una multitud que seguía a Jesús por sus milagros. Pero hay una diferencia con aquel que sigue a Jesús porque cree en Él. En los versículos 15 al 19 se relata esto. Se relata la actitud de uno de ellos, que fue muy diferente a la de los otros 9. Solo uno de ellos volvió glorificando a Dios con voz alta. Y la pregunta es, ¿qué haremos después de que Jesús responda a nuestras peticiones? ¿Cuál puede ser nuestra actitud ante la respuesta de Dios o ante el reconocer que Jesús es Dios y Salvador? ¿Nos iremos como los 9 o volveremos como ese uno que volvió a Jesús? Y quiero nuevamente hacer una pregunta para que participen algunos, 1, 2, o si desean más, ¿no?, acerca de esto. ¿Cuál puede ser hoy en día, o debe ser hoy en día, la actitud de aquel que cree en Jesús? Queda libre la mesa para que nos enriquezcan con su participación. Muy bien, cuento hasta 5 y si no, yo voy a responder la pregunta. Una actitud, por ejemplo, voy a dar un ejemplo de repente, ¿no? Una actitud que puede tener aquel que creyó en Jesús es servirle, ¿no? Dedicar y reconociendo que Él es el Salvador, el Señor, entonces decirle: Señor, yo te quiero servir.
quiero hacer, actuar, porque tú ya me has salvado. Ahora yo quiero corresponder de esta manera. Por ejemplo, haciendo para tu gloria. Aquello que yo pueda hacer, aquello según los talentos que me has dado, los dones que me has dado, actuar para servir. ¿Qué más podríamos hacer? ¿Qué actitudes más podría tener aquel que sigue a Jesús? Testificar, ¿no? Dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, Creo que ¿no? la hermana Ronnie. Sí, narrar, contar, ¿no? Esa experiencia de lo que hizo Dios, de cómo se conoció a Dios y cómo se vive en Dios, ¿no? Lo cual es maravilloso. Solamente el acto de orar a Dios es otra actitud que responde a esa experiencia de tener una vida en Dios, ¿no? Ese vivir en oración, ¿no? Ese hablarle a Él, ¿no? Para decirle cuánto se le ama, cuánto se le agradece, cuánto se le necesita, ¿no? Ese cantarle, pero no cantarle porque me divierte o porque me guste la música, sino cantarle porque quiero mostrarle a Dios con música que le alabo, que le exalto a Él, ¿no? Ese acto de dar, de entregar mi vida también para su gloria, ¿no? Estar dispuesto a darlo todo, ¿no? Para Él. Y podemos continuar haciendo una lista larga de actitudes que muestran o que tiene aquel que reconoce y está agradecido al Señor, reconoce que Jesús es Dios, que Jesús es el Salvador y mostrar esa actitud. Solo uno de ellos se postró sobre su rostro humildemente. Solo uno reconoció a Cristo como su Señor. Qué diferente es ver a Cristo como su sanador que como su Señor. Como aquel que le concede peticiones, que como aquel que es el Señor. La pregunta es, ¿Jesús es un Señor de milagros o es el Señor de tu vida? ¿Quién es Jesús para ti? Solo uno de ellos dio las gracias. La gratitud a Dios es reconocer lo que Dios Todopoderoso en su gracia y amor hizo por uno. Y se le desea corresponder, ¿no? Y esta parte me pareció interesante de esta gratitud que uno tiene hacia Dios en este caso. Y es el deseo de corresponder a ese amor, a esa gracia derramada sobre la vida de uno. Aunque sabemos que no podemos corresponder a ese nivel. Lo que el agradecido hace es decidir amarle con todo el ser y dedicar la vida para servirle, glorificándole. Esa es la actitud de aquel agradecido a Dios. Solo uno de ellos fue declarado salvo en ese mismo instante. Y Jesús le dijo, ¿no? En los versículos que hemos leído, levántate y vete. Tu fe te ha salvado. O podríamos decirlo, considerando, ¿no? Otros textos, por medio de tu fe ha sido salvado. Las actitudes entonces muestran que su fe no fue la de la fe en un sanador, ¿no? En alguien que le va a librar de ese problema. Hay que buscar opciones y Jesús no era una opción más, sino que fue la de la fe en su Señor y en su Salvador, que es Jesucristo. O sea, solo en Él confío mi vida. Y nosotros tenemos que acercarnos a Jesús con esta fe, con esta confianza en el Señor, en el Salvador, no en un milagroso o solo uno más de los que podría ayudarnos.
Acercarte a Jesús para que te dé algo que puede calmar una necesidad, puede marcar una diferencia en tu vida. Con el hecho de acercarse a Jesús, con la diferencia de acercarse a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Tomar la decisión de dedicar tu vida a glorificarle, sirviéndole, porque crees en Jesús como Dios y Salvador de tu vida, marcará la diferencia eternamente. Recibes la vida eterna. Qué diferente, ¿no? Acercarme a Jesús para que solucione un problema. Me soluciona este problema y digo, gracias Jesús, ahora seguiré con mi vida. Y puedo arreglar mi vida ahora, en este tiempo. Y listo. O sea, porque nosotros queremos solamente eso de Jesús. Pero qué diferente es acercarme a Jesús y decir, Señor, tú eres el Señor de mi vida. Tú eres quien me salva. Y recibir la salvación de Él para la eternidad. Y añadido a eso, también su ayuda en este tiempo. Qué diferente es. ¿Cuáles son las actitudes de aquel que verdaderamente cree en Jesús como su Señor y Salvador? Creo yo la primera es que decide entregar su vida, dedicar su vida al Señor. Decide dar prioridad a Jesucristo. Decide que Jesucristo es su Rey y ya no uno mismo. Y esa es la primera, creo yo, actitud que se ve en aquel que reconoce a Jesús como su Salvador y su Señor. Lo que marca la diferencia está en el hecho de quién es Jesús para ti. ¿Quién es Jesús para mí? Vamos a orar un momento y de ahí vamos a alabar a nuestro Señor. Dios mío, te damos gracias, Señor, porque nosotros hemos recibido por tu Santo Espíritu esta revelación que está en tu palabra, descrita en tu palabra, sino que a nosotros se nos ha aclarado. Tu Santo Espíritu nos ha dado el entendimiento de esta revelación especial que has dado, Señor, para la salvación de cada uno. Y es que tú nos has salvado en Jesucristo. Y nos has convencido, Señor, para que nosotros dediquemos nuestras vidas para tu gloria. Y te damos gracias, Señor, porque no conocemos algo equivocado de ti, sino que te conocemos de manera clara por medio de tu palabra y por medio y gracias a tu Santo Espíritu, Señor. Dios mío, te pedimos, Señor, que conociéndote, siguiéndote a ti, podamos nosotros dar testimonio vivo con nuestras vidas de lo que es regresar para agradecer, de lo que es vivir para agradecerte y no irnos después de haber recibido alguna gracia de ti. No alejarnos después de haber recibido alguna gracia de ti, sino que mantenernos en ti siempre. Te pedimos, Señor, que ese testimonio en nuestras vidas sea visible para todos, de tal manera que muchos también tengan la oportunidad de vivir en ti y mantenerse en ti. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor, por este año que nos has dado, que es cada experiencia, viviéndola en ti, es de bendición. Cada momento, cada noticia, cada situación que hemos pasado, Señor, incluyendo esta pandemia, es de bendición para nosotros. Porque a los que estamos en ti, a los que te amamos, todas las cosas ayudan a bien. Te damos gracias, Señor, por tu cuidado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a alabar a nuestro Señor. Vamos a decir, cuán hermoso eres Jesús. Con tus palabras, esto.
Amén. Ahora vienen los anuncios de nuestro hermano Pedro. Hola hermanos, estoy acá un poco aislado porque me falló el sonido, no sé si me ven. Me han puesto detrás de una mampara Ah, para que no se acople el sonido. No sé qué pasó con mi computadora que no sale bien. Bien hermanitos, los saludo a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, saludarlos por una feliz Navidad. Espero que la hayan pasado bonito en unión de sus familias, a todos. Voy a hacer los anuncios de nuestra iglesia en esta semana. No se olviden que para el 8 de enero hay el taller de damas. Así que nuestras hermanas vayan preparándose para este taller. Va a ser un taller muy importante de edificación para ustedes, hermanas. El próximo domingo en nuestro culto, en los anuncios, estaremos dando la hora exacta y seguramente en el transcurso de esos primeros días de enero les vamos a mandar a todas ustedes el enlace para que puedan unirse a este taller. Así que están todos invitadas. Inviten a algún familiar, amiga, para que puedan aprender mucho de las cosas de nuestro Señor. Ahí estaremos coordinando con nuestra hermana Vilma. Y de la misma manera, les invito a los varones, a todos los varones, jóvenes, adolescentes también, a los adultos, a los ya casados, a los padres de familia, para el taller de varones el 15 de enero, el siguiente viernes. El primer taller es el viernes 8, el siguiente viernes 15 estaremos con el taller de varones. Probablemente a la misma hora que el taller de damas, así que ya lo estaremos anunciando más adelante, pero les vamos invitando que vayan preparando su tiempo para este taller de varones, el viernes 15. Y una semana después, como lo hicimos en el mes de diciembre, tendremos el taller para parejas, ¿no? Matrimonios, parejas, y así como tuvimos el primer taller, están invitados todos nuestros hermanos, parejas, hermanos que están proyectándose, programándose casarse seguramente en los próximos años o meses, no sabemos. Entonces es importante porque en realidad es una enseñanza que nos ayuda a todos nosotros para poder edificarnos y saber cómo tratarnos en pareja, ¿no? Con nuestra pareja, en tanto los que estamos casados como los que están por casarse. Bien, hermanos, también anunciarles que el próximo domingo, al igual que hoy, tendremos nuestro culto por este mismo medio, por Zoom, a las 10:30, así que están todos invitados. Igual que la semana anterior, los sigo animando a que puedan llamar a nuestros hermanitos que aún no se pueden unir, de repente poder ayudarles en cómo conectarse, poder guiarlos un poco en usar estas herramientas, pero por favor animen a todos nuestros hermanos que se congregan en nuestra iglesia para que puedan unirse también con nosotros. Bien, hermanos. Y ahora quiero darles un anuncio muy importante para nuestra iglesia. Nos va a dar un poquito de pena, pero al mismo tiempo alegría, porque es una oportunidad que se le ha presentado a nuestro hermano Ronnie como familia en su labor, en su llamado de seguir trabajando en la obra de nuestro Señor. Nuestro hermano Ronnie y familia, en realidad, hace algunas semanas ya, algunos días, a nosotros los líderes, al pastor Álvaro y a mi persona, nos anunció que se le había presentado una oportunidad para seguir trabajando en la obra del Señor, un llamado especial que él ha tenido para seguir trabajando en su obra. Y él va a estar con su familia participando en el crecimiento y en la enseñanza, en unos talleres, en una escuela bíblica, en otra iglesia. Así que nuestro hermano Ronnie, nuestra hermana Lisette y Grace, prácticamente este va a ser el último culto que está con nosotros como líder de nuestra iglesia y participando. Seguramente que va a haber oportunidades de poder invitarlo en alguna oportunidad también en nuestros cultos o en algún estudio en especial, pero les quiero anunciar que nuestro hermano Ronnie y nuestra hermana Lisette solamente hasta este mes están junto con nosotros en Rocafuerte. Nos puso un poquito tristes, como seguramente a todos ustedes, pero al mismo tiempo, como les decía, nos alegra porque él va a poder seguir trabajando en la obra del Señor, en la iglesia donde va ahora a congregarse. Es la iglesia donde ellos se conocieron, ¿no? Y seguramente el Señor va a seguir obrando en sus vidas y en las vidas que ellos puedan tocar con su servicio.
Queremos darle gracias a nuestro hermano, a su familia en general, a nuestra hermana Lisette, por todo este tiempo que ha estado con nosotros, como 4 años más o menos, participando, trabajando en la obra del Señor. Todos ustedes lo conocen, nuestro hermano tiene ese don de la enseñanza, siempre ha estado participando en todos los grupos en casa, y estamos muy agradecidos por su servicio. Quiero invitar a nuestro pastor ahora que ore por ellos, para que en este tiempo, ahora que van a participar en la iglesia, pues el Señor siga bendiciéndoles y siga ayudándoles en el crecimiento de la obra de nuestro Señor. Gracias, hermano Ronnie, gracias, hermana Lisette, Grace, te vimos desde chiquita creciendo, seguro nos vamos a seguir viendo, somos vecinos, así que nos podemos seguir comunicando como hermanos de Cristo. Bien, pastor, a ver si usted por favor continúa. Muy bien, sí, Bueno, Ronnie tiene unas palabritas, seguro nos va a poder también dar unas palabras. Gracias. Sí, o de repente antes de orar, vamos a escuchar a Ronnie, pero también lo primero que a mí se me sale a la mente, o se me viene a la mente decir es, yo no quiero, pero la voluntad de Dios, ¿no? Para la vida de cada uno de nosotros se está como que desarrollando, ¿no? Y el Señor está dirigiendo la vida de Ronnie. Y nosotros reconocemos que Ronnie es maestro, él tiene el don de la enseñanza, y pues el Señor tiene un plan en su vida, en la vida de ellos, ¿no? De Lisette y de Grace, ¿no? Entonces tenemos nosotros que dejar con alegría y con agrado, ¿no? Que el Señor siga dirigiendo sus vidas, ¿no? Y en medio de eso más bien alegrarnos, ¿no? Por la dirección del Señor y también por la amistad que tenemos con Él, ¿no? Que es algo que no perdemos y no lo vamos a perder, ¿no? Vamos a mantener nuestra amistad, nuestra relación, cualquier cosa, ahí está mi hermano para que se comuniquen con él, conversen, ¿no? Con él y estemos siempre, ¿no? En contacto, ¿no? Muy bien, Ronnie, no sé si quieres. Sí, sí. Primeramente, darle, hermanos, muchas gracias al Señor, agradecidos profundamente al Señor por conocerlos a ustedes, por el ministerio del pastor Álvaro, ¿no? Porque él ha jugado un papel muy importante en nuestro matrimonio, en nuestras vidas, en nuestro ministerio también. Entonces, igualmente en la vida de mi hermano Pedro, ¿no? Entonces, nosotros estamos muy, muy, muy agradecidos. Y en esta oportunidad que se ha ido presentando, o esta propuesta que se ha ido presentando, la verdad es que nosotros no lo hemos buscado, sino el Señor ha ido delante de nosotros y hemos considerado que quizás eso también sea el camino para nosotros. Pero eso no significa que nosotros nos olvidamos de ustedes, ¿no? Porque, como les dije, hermanos, ustedes son parte de nuestras vidas. Y lo que le pedí también al pastor es que nuestra amistad siempre permanezca, porque uno no sabe, hermanos, lo que va a suceder más adelante, ¿no? Y ustedes son nuestra iglesia, ¿no? Rocafuerte es nuestra iglesia. Si bien es cierto, en cierto sentido regresamos a la iglesia donde trabajamos, donde yo inicié mi ministerio ahí, pero ustedes siguen siendo nuestra iglesia, hermanos, ¿no? Ustedes son nuestros amigos, ¿no? Ustedes, como dijo mi hermano Pedro, han visto a mi Grace crecer desde pequeñita, ¿no? Entonces, solo el Señor sabe cómo ordenará las cosas. Y yo espero siempre mantener en contacto con el pastor, porque yo voy a necesitar mucho de sus consejos, mucho de su guía, de su experiencia, ¿no? Y también a la de ustedes, ¿no? Nuestro cariño, nuestra casa, cuando esto todo se retome, siempre estarán abiertos, nuestros corazones siempre estarán abiertos a ustedes. Y ruego sus oraciones por nosotros, ¿no? Que
en el tiempo en que ustedes se reúnan para orar, considérennos, por favor, en sus oraciones. Que el Señor siga obrando en nuestras vidas, clarificando el panorama de lo que se tenga que hacer. Y bueno, no, como yo le digo, hermanos, el mundo es chico, la iglesia del Señor también es pequeña a nivel del mundo. Entonces, no sabemos si nos lleva, nos trae, estaremos creciendo, nos llevará más lejos todavía. Solo el Señor lo sabe. Nosotros estamos abandonados en la voluntad del Señor. Y gracias, hermanos, por su cariño para con mi familia, para conmigo. Los amamos profundamente. Gracias por su amistad y por toda su consideración, ¿no? Que el Señor les bendiga grandemente. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias porque esta oportunidad que tú nos das, esta experiencia que tú nos das de conocer a hermanos, a hijos tuyos que te aman, que viven apasionadamente para servirte a ti, es de edificación para cada uno de nosotros. Te damos gracias porque en esta, dentro de tu pueblo, Señor, vemos cada vez que conocemos, Señor, a un hermano, a un hijo tuyo, vemos cómo es que tú obras en su vida, las habilidades, los talentos, los dones que le has dado, cómo es que les usas. Nosotros nos maravillamos, te agradecemos y también, Señor, vemos cómo es que aprendemos, cómo es que así como usas a uno, nos usas a cada uno, Señor, de nosotros. Te damos gracias por esa experiencia de conocer a Lisette, a Ronnie, a Grace. Señor, te damos gracias por que han sido de bendición, Señor, en Rocafuerte. El servicio de cada uno de ellos, Señor, de este matrimonio, del cual, Señor, también han dado un buen testimonio delante de nosotros y sabemos que también lo han hecho delante de la comunidad donde están, Señor. Dios mío, gracias. Te pedimos, Señor, que les bendigas, que estés guiando, Señor, su camino, su caminar, su servicio, Señor, que muchos sean edificados, bendecidos, Señor, por medio de la vida de ellos. Y también, Señor, te pedimos que mantengas este lazo, esta relación, Señor, que nosotros tenemos, este amor que nosotros tenemos por ellos, Señor, permanente, Señor, de forma permanente. Gracias por este año, los años que han pasado, Señor, con ellos. Y sabemos también que podremos estar agradecidos por cómo es que tú estás guiando sus vidas. También te agradecemos de forma general por este tiempo que tenemos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.